¿Te pasó alguna vez que dijiste algo en un momento de enojo y después te arrepentiste? ¿O que una situación mínima te desbordó emocionalmente y no pudiste evitar reaccionar? Tranquilo, no sos el único. De hecho, nos pasa a todos. Lo que muy pocos saben es que esa forma de vivir no es natural, es aprendida. Y también puede desaprenderse. Vivimos creyendo que sentir es igual a reaccionar. Que si algo nos molesta, lo correcto es explotar. Que si algo nos asusta, hay que huir. Pero, ¿qué pasa si te dijeran que esas reacciones no son libres, sino automáticas? ¿Y si además te dijeran que estás repitiendo ese patrón todos los días sin darte cuenta? Gurdjieff, un maestro espiritual del siglo XX, fue muy claro con esto. Las emociones negativas son una forma de adicción. Así como alguien puede ser adicto al alcohol o al azúcar, también puede ser adicto al enojo, a la queja, al drama. Y al igual que cualquier otra adicción, mientras no lo reconozcas, estás atrapado en un ciclo sin salida. Tal vez pensas, no, yo no soy adicto a mis emociones. Simplemente siento mucho. Pero ojo, ahí está el truco. Cuanto más justificamos nuestras emociones, más nos identificamos con ellas. Y cuando nos identificamos, nos convertimos en eso que sentimos. Si me enojo, soy un enojado. Si tengo miedo, soy un cobarde. Y si pudiera ser algo más que eso, imagina por un momento que sos un observador, que podés ver tus emociones como si fueran nubes que pasan por el cielo de tu conciencia. Algunas son oscuras, otras son livianas, pero ninguna se queda para siempre. ¿Y si aprendieras a mirar esas nubes sin necesidad de subirte a ellas y dejarte llevar? Eso no solo es posible, sino que es una habilidad que se puede desarrollar. Y no se trata de reprimir lo que sentís. Todo lo contrario. Se trata de no reaccionar automáticamente, de elegir. Porque solo cuando hay elección, hay libertad. El resto es hábito, reflejo, programación. Y vos no sos una máquina, aunque a veces vivas como si lo fueras. ¿Cuántas veces al día reaccionas sin pensarlo? Un mensaje, un comentario, una mirada, y ya estás enojado, molesto, herido. Es como si vivieras al borde del desborde. Como si cualquier chispa encendiera una tormenta. Eso cansa, agota, y lo peor, te quita poder. Porque cuando las emociones mandan, vos desapareces. Gurdjieff decía que el ser humano duerme. No físicamente, sino internamente. Vive en un estado de sueño en el que cree que es libre, pero en realidad es esclavo de sus impulsos. Esclavo de su historia emocional, de sus heridas no resueltas, de sus formas aprendidas de reaccionar. ¿Y sabes cuál es la cárcel más peligrosa? La que no sabes que existe. Cuando descubrís que muchas de tus emociones son repeticiones mecánicas, algo dentro tuyo cambia. Sentís una mezcla de sorpresa y alivio. Sorpresa, porque no sabías que estabas tan dormido. Alivio, porque si esto es aprendido, también puede ser desaprendido. Si esto es una programación, entonces puede reescribirse. Y ahí aparece el verdadero poder. No en ser auténtico expresando todo lo que sentís sin filtro, como muchas veces nos dicen, sino en aprender a no dejarte arrastrar por lo que sentís. En poder decir, estoy sintiendo esto, pero no voy a reaccionar. Esa pausa es mágica, porque en esa pausa, vos recuperás el control. Lo que no controlas, te controla. Es así de simple. Y cuando una emoción te controla, estás cediendo tu libertad. Estás dejando que un impulso maneje tu vida. Nadie quiere vivir así, pero muchos lo hacen. La buena noticia es que hay una salida. Y empieza cuando decidís mirar hacia adentro y hacerte cargo. No hablamos de espiritualidad light ni de frases motivacionales. Esto es trabajo interno, profundo, honesto. Se trata de empezar a observar tus emociones sin identificarse con ellas, sin justificarlas ni rechazarlas. Simplemente verlas. Porque ver es el primer paso para transformar. En este video vas a descubrir cómo dejar de reaccionar como una marioneta y empezar a responder como un ser consciente. Te vamos a mostrar cómo tomar distancia de la emoción negativa, cómo cortar con los automatismos y cómo recuperar tu poder interior. Porque sí, es posible vivir desde un lugar más libre. Así que si alguna vez te sentiste prisionero de lo que sentís, si alguna vez dijiste no puedo evitarlo, este video es para vos. Vamos a recorrer juntos un camino que no es fácil, pero es profundamente transformador. Porque el verdadero poder no está en expresar tus emociones, sino en no ser dominado por ellas. ¿Te animás a recuperar el control? Cuando hablamos de emociones negativas, lo primero que solemos pensar es que son naturales, inevitables, incluso necesarias.
Sin embargo, Gurdjieff sostenía una visión muy distinta. No solo no son necesarias, sino que en su mayoría son completamente mecánicas. Funcionan como reflejos condicionados que se activan ante ciertos estímulos. Reaccionamos antes de darnos cuenta de que estamos reaccionando. Y lo más preocupante es que confundimos eso con ser nosotros mismos. Muchas personas creen que reprimir la emoción es dañino, lo cual es cierto. Pero eso no significa que el único camino sea expresarla automáticamente. Entre reprimir y reaccionar hay un punto intermedio: observar. Observar una emoción en el momento en que aparece sin actuar en base a ella. Ese instante, ese segundo de pausa, puede cambiarlo todo. Es ahí donde se abre la puerta al verdadero cambio interior. Sin esa pausa, seguimos atrapados. Gurdjieff explicaba que los seres humanos viven divididos. Una parte quiere cambiar, quiere calmarse, crecer, evolucionar. Pero otra parte, la más fuerte, la más antigua, quiere repetir los mismos patrones. Esa parte no quiere dejar de reaccionar. Le gusta sentirse víctima, tener razón, explotar, quejarse. Porque eso le da identidad. Yo soy así, decimos. Pero no somos así. Simplemente no hemos aprendido a ser de otra forma. Las emociones negativas no solo se repiten, sino que generan adicción. Literalmente, cada vez que reaccionamos con enojo, con queja o con drama, el cuerpo libera una descarga de sustancias. Esas sustancias producen una sensación intensa, y esa intensidad se vuelve adictiva. Nos volvemos dependientes del conflicto, del malestar. Incluso si no lo queremos, lo buscamos sin saberlo. Y ahí empieza el círculo vicioso: emoción, reacción, culpa, repetición. Tomar conciencia de esa adicción es incómodo, pero necesario. Porque mientras pensemos que reaccionamos por culpa de otros, nunca vamos a hacernos responsables. Gurdjieff decía que el primer paso para despertar es asumir que estamos dormidos. Y estar dormido significa vivir en reacción. Cada vez que culpamos a alguien por cómo nos sentimos, le estamos entregando el control de nuestro mundo interno. Eso es esclavitud emocional. La autoobservación es la herramienta fundamental para romper este patrón. Consiste en observar tus pensamientos, emociones y acciones como si fueras un testigo externo. No se trata de analizar, ni de juzgar, sino de simplemente ver. Por ejemplo, estás discutiendo y sentís que la ira sube. En lugar de gritar o callarte, te detenés un segundo y decís internamente: estoy sintiendo ira. Ese reconocimiento simple ya cambia la energía. Ese momento de observación corta la cadena. Puede que la emoción siga ahí, pero vos ya no estás totalmente identificado con ella. Ya no sos enojado, sos alguien que está enojado. Esa diferencia es pequeña, pero poderosa, porque cuando logras diferenciarte de tu emoción, podés empezar a elegir cómo actuar. Y en esa elección hay libertad. La emoción deja de ser un tirano y se convierte en una señal. Otra enseñanza clave de Gurdjieff es que el ser humano no tiene un yo único, sino muchos yo's que toman el control en distintos momentos. Un yo que quiere meditar, otro que quiere gritar, otro que quiere rendirse. Cada emoción negativa es un yo momentáneo que toma el mando. Pero ninguno de esos yo's es tu verdadero ser. Son máscaras, reacciones, construcciones mentales. Ver eso te da poder. Imagina que cada vez que reaccionas automáticamente, es como si estuvieras cediendo el volante de tu vida a uno de esos yo's pasajeros. No importa si tenías otro plan. Cuando la emoción toma el control, todo cambia. Empezás a decir cosas que no pensabas, a actuar desde impulso. Después viene el arrepentimiento, pero ya es tarde. Por eso, la práctica consiste en estar presente justo antes de perder el mando. El cuerpo también juega un papel clave. Las emociones se manifiestan físicamente. Se tensan los músculos, se acelera la respiración, cambia el tono de voz. Observar el cuerpo es una puerta de entrada a la conciencia. Si en medio de una emoción negativa podés notar lo que pasa en tu cuerpo, estás ganando terreno. Estás desactivando la identificación. Gurdjieff decía que el trabajo interior empieza por el cuerpo, y tenía razón. Otro aspecto interesante es que muchas emociones negativas no son reales en el presente, sino proyecciones del pasado o anticipaciones del futuro. Sentimos culpa por lo que hicimos, miedo por lo que podría pasar, enojo por lo que ya fue. Vivimos atrapados en un tiempo que no existe, y eso nos impide actuar con claridad en el ahora. Observar la emoción nos devuelve al momento presente, donde sí tenemos poder. Hay que entender que la emoción negativa no es el problema, sino la reacción automática.
Sentir miedo no es malo. Dejar que el miedo te paralice sin cuestionarlo. Sí. Sentir enojo es natural. Gritarle a alguien porque sí. No. El objetivo no es dejar de sentir, sino dejar de obedecer ciegamente. Ese cambio de paradigma es revolucionario. Cambia cómo te relacionas con vos mismo, con los demás y con el mundo. Gurdjieff también hablaba de recordarse a sí mismo. Eso significa estar presente, atento, consciente de lo que haces y sentís. No de forma tensa ni forzada, sino como quien observa desde una serenidad activa. En medio de una emoción negativa, recordarte a vos mismo es volver a ese observador interno. Es preguntarte, ¿esto que estoy sintiendo me define o simplemente está pasando? Esa pregunta interrumpe la automatización. A medida que practicas esto, empieza a surgir algo nuevo, el espacio interior, un lugar dentro tuyo desde el cual puedes ver sin reaccionar. Ese espacio no se compra, no se consigue afuera, se cultiva. Es tu refugio, tu ancla, tu fuente de poder real. Y cuanto más vivas desde ahí, menos vulnerable sos a lo que pase afuera. Te volvés menos reactivo, más sereno, más libre. Las personas que aprenden a observar sin reaccionar suelen ser vistas como fuertes, centradas, difíciles de provocar. Pero eso no significa que no sientan. Significa que han desarrollado la capacidad de contenerse, de decidir. Y eso no es frialdad, es madurez emocional. Es haber dejado de ser un títere de los impulsos para convertirse en alguien verdaderamente consciente. El miedo más común es que, al dejar de reaccionar, nos volvamos indiferentes. Pero es todo lo contrario. Al no estar ocupados en reaccionar, podemos conectar de verdad, escuchar al otro sin interrumpir, sentir una emoción sin miedo, actuar desde la calma. No se trata de ser una estatua, sino de ser un faro, firme, estable y al mismo tiempo profundamente humano. Este camino no se recorre en un día. A veces avanzarás, otras retrocederás. Pero cada vez que no reaccionas automáticamente, estás fortaleciendo una nueva forma de ser. Una forma más consciente, más libre, más poderosa. Y eso no solo mejora tu vida interior, también transforma tus relaciones. Porque cuando uno cambia, todo cambia. Gurdjieff enseñaba que el trabajo más difícil no es con los demás, sino con uno mismo. Que dominarse a uno mismo es más valioso que vencer a 1000 enemigos. Y tenía razón, porque la verdadera revolución no está en cambiar el mundo externo, sino en dejar de ser esclavo de tu mundo interno. Y eso, aunque no se vea, se siente. Y transforma. Ahora que comprendes cómo funcionan las emociones negativas como automatismos, estás listo para el siguiente paso: aprender a desactivarlas en el momento preciso. En la segunda parte, vamos a explorar herramientas prácticas y ejemplos concretos para dejar de ser arrastrado por lo que sentís y empezar a tomar el mando de tu vida. Un paso fundamental para liberarse del dominio emocional es cultivar la presencia. Estar presente no significa simplemente estar ahí, sino estar completamente consciente de lo que ocurre dentro tuyo mientras ocurre. La mayoría de las personas creen que están conscientes porque sus ojos están abiertos, pero viven en piloto automático. Cuando una emoción negativa aparece, vuelven a ser el personaje de siempre. La práctica consiste en mantenerse despierto justo en ese momento. Una técnica muy poderosa para lograr eso es anclarse a la respiración. Respirar de forma lenta, profunda y consciente cuando una emoción te invade es como poner un freno de emergencia. No detiene la emoción de golpe, pero te da el tiempo y el espacio necesarios para no dejarte arrastrar. Gurdjieff no enseñaba respiraciones específicas, pero sus ejercicios de atención al cuerpo incluían este tipo de prácticas encubiertas. Respirar es volver a vos. Otro recurso útil es ponerle nombre a lo que sentís. Por ejemplo, estoy sintiendo ansiedad, o esto que surge es resentimiento. Nombrar lo que pasa reduce su intensidad. Es como prender la luz en una habitación oscura. De repente, lo que parecía un monstruo no es más que una sombra. Identificar la emoción no la elimina, pero la encuadra y eso disminuye su poder. Así puedes mirarla sin tanto miedo, sin tanta urgencia. Ahora bien, no basta con observar una emoción una vez. Hay que hacerlo cada vez. Es un entrenamiento diario. Cada situación desafiante es una oportunidad para practicar. Algunas veces vas a poder detenerte antes de reaccionar. Otras, no. No importa. Lo que importa es seguir observando. Con cada intento, se debilita la identificación. Y cuando ya no te crees tus emociones automáticamente, ellas pierden fuerza. Ahí empieza la transformación real.
También puedes usar tu cuerpo como herramienta de presencia. Cuando una emoción te domina, hace algo físico con conciencia. Toca tu mano, apoya los pies en el suelo, sentir la temperatura del aire. Esto corta el flujo mental repetitivo y te ancla en el momento. Gurdjieff usaba movimientos conscientes para desarrollar esta capacidad. Porque un cuerpo presente ayuda a que la mente se aquiete y el corazón se regule. El cuerpo es el acceso más directo al presente. La clave está en desarrollar una nueva forma de relacionarte con lo que sentís. Dejar de ver a las emociones negativas como enemigas o verdades absolutas. Empezar a verlas como señales, como mensajes, como energía en movimiento. Una emoción no es buena ni mala, es solo energía buscando expresión. El problema es cuando esa energía nos controla. La práctica consiste en canalizarla, no reprimirla ni actuarla sin pensar. Una forma de canalizar sin reaccionar es escribir. En medio de una emoción intensa, agarrá un cuaderno y escribí lo que sentís sin censura. Al escribir, soltás carga emocional y al mismo tiempo ganas perspectiva. Ves lo que está pasando desde otro ángulo. Muchas veces, eso que parecía enorme se reduce a ponerlo en palabras. Es una manera de dialogar con vos mismo y de evitar que el impulso se convierta en acción destructiva. También es muy útil recordar que ninguna emoción dura para siempre. Aunque en el momento parezca interminable, toda emoción es transitoria. Saber esto da fuerza para resistir el impulso. Puedes decirte, esto también va a pasar. Es simple, pero eficaz. Porque cuando sabes que algo va a terminar, podés atravesarlo sin desesperarte. Ese conocimiento te sostiene y evita que reacciones por miedo a sentir. Otra práctica transformadora es el silencio interno. No se trata solo de no hablar, sino de detener el diálogo mental constante. Las emociones negativas suelen ir acompañadas de pensamientos repetitivos. ¿Por qué me hizo esto? Esto es injusto. No puedo más. Cortar ese monólogo es cortar el combustible de la emoción. El silencio crea un espacio. Y en ese espacio podés elegir. Elegir es poder. Gurdjieff decía que solo el que se observa puede cambiar. El que no se observa, repite. Así de claro. Por eso, el objetivo no es eliminar las emociones negativas, sino convertirte en alguien que puede verlas sin ser arrastrado. No necesitas ser un santo ni un monje, solo estar un poco más despierto cada día. Cada emoción observada es un paso más hacia tu centro. Y tu centro es tu verdadera fuerza. Una vez que tenés cierta práctica, podés anticiparte. Podés ver venir una emoción antes de que te tome. Por ejemplo, sabes que determinada persona o situación suele activarte. En vez de esperar a estallar, podés prepararte. Respirar antes de hablar más despacio, pausar antes de responder. No es control forzado, es presencia activa. Es elegir cómo querés estar, no dejar que el entorno decida por vos. Con el tiempo, te volvés alguien difícil de provocar. No porque no sientas, sino porque aprendiste a no reaccionar. Eso no te hace débil ni frío, te hace dueño de vos mismo. Gurdjieff decía que el hombre mecánico reacciona, el hombre consciente responde. La diferencia es sutil, pero marca el destino de una vida. Una vida de reacción es una vida repetida. Una vida de respuesta es una vida elegida. Este proceso también implica aceptar que a veces vas a fallar. Vas a explotar, a llorar, a decir cosas que no querías. Y está bien. El punto no es ser perfecto, sino ser consciente. Cuando fallas, en lugar de castigarte, observa. ¿Qué pasó? ¿Qué gatilló esa reacción? ¿Dónde no estuve presente? Así convertís cada caída en aprendizaje, y cada error en una oportunidad de crecer. Otra práctica poderosa es el alto consciente. Cuando sientas que una emoción se apodera de vos, deténete. Literalmente. Párate. Cerrá los ojos. Respira. Y observa lo que pasa dentro. Aunque sean solo 10 segundos, ese alto puede desactivar una reacción impulsiva. No es fácil, pero es posible. Y con la práctica, se convierte en un hábito. Un hábito que te devuelve el poder. Las relaciones también se transforman cuando dejas de reaccionar. Discutís menos, escuchas más, entendés mejor. Porque ya no estás respondiendo desde la herida, sino desde la conciencia. Eso genera respeto, conexión, equilibrio. El otro cambia cuando vos cambias. Porque la emoción negativa no solo te domina a vos, también condiciona tu entorno. Liberarte vos, libera también a los que te rodean. Y quizás lo más valioso de todo, al dejar de ser esclavo de tus emociones, empezás a confiar más en vos. Te volvés más estable, más claro, más firme. Ya no dependes tanto del afuera para estar bien.
Tu bienestar nace desde adentro. Eso no significa que nunca más sufras, sino que sabes cómo atravesar el sufrimiento sin destruirte. Eso es fuerza verdadera. Eso es madurez emocional. No hay caminos mágicos, pero sí hay caminos reales. Y este es uno de ellos. Observar, respirar, elegir. Una y otra vez. Hasta que se convierte en tu nueva forma de estar en el mundo. Ya no desde el impulso, sino desde la conciencia. Ya no desde la reacción, sino desde la libertad. Gurdjieff decía que el trabajo es lento, pero seguro. Y que cada paso cuenta. Cada paso vale. El mundo exterior no va a cambiar. Siempre habrá personas difíciles, situaciones desafiantes, imprevistos dolorosos. Pero vos sí podés cambiar. Podés entrenarte para que nada de eso te saque de tu eje. Y eso es revolucionario. Porque cuando no reaccionas como siempre, abrís la puerta a algo nuevo. Una vida más profunda, más libre, más auténtica. Así que ahora que conoces las herramientas, las prácticas y la visión, solo falta una cosa: decidir empezar. No mañana, no cuando todo esté perfecto. Ahora, en medio del caos, en medio de la emoción. Porque es ahí, justo ahí, donde empieza tu libertad. Liberarse de las emociones negativas no significa dejar de sentir, sino dejar de ser manejado por lo que se siente. Esta distinción es crucial. Gurdjieff lo enseñaba con claridad. El sufrimiento no es inevitable, pero la identificación con el sufrimiento sí es una elección, aunque no lo parezca. Cuando reaccionamos sin observarnos, entregamos el mando. Cuando observamos sin reaccionar, recuperamos el poder. Y eso cambia todo. A lo largo de este camino, descubrimos que las emociones no son el enemigo. El verdadero enemigo es la automatización. Esa tendencia interna a responder como siempre, sin pensar, sin presencia. El problema no es enojarse, sino no saber que uno está enojado. El problema no es tener miedo, sino huir sin entenderlo. Observar es la clave. Observar es despertar del hechizo. Gurdjieff proponía un trabajo consciente, constante y práctico. Nada de ideas lindas para colgar en una pared. Él quería que nos transformáramos desde lo más profundo, desde lo más cotidiano, desde el instante en que una emoción nos acude hasta el momento en que decidimos no actuar desde el impulso. Esa es la verdadera alquimia interna, convertir reacción en conciencia. Lo interesante es que este tipo de transformación no necesita circunstancias especiales. No hace falta irse a un retiro, ni estudiar años de filosofía. Solo hace falta voluntad. Voluntad para mirar hacia adentro, voluntad para frenar, voluntad para preguntarte: ¿esto que siento me domina o lo puedo atravesar? Esa pregunta, una y otra vez, te lleva al centro de vos mismo. Cada vez que no reaccionas como lo harías normalmente, rompes un patrón. Y cada patrón que rompes te acerca a tu verdadero ser. Un ser más presente, más libre, más lúcido. Porque cuando dejas de ser el personaje emocional de siempre, aparece algo nuevo, algo más auténtico, algo que estaba ahí, esperando ser descubierto. Ese es el verdadero yo. Las emociones negativas seguirán apareciendo, porque forman parte de la experiencia humana. Pero ya no serán cadenas, sino señales. Señales de dónde mirar, qué sanar, cómo crecer. Porque incluso el enojo, el miedo, la tristeza pueden ser maestros. Pero solo si no los obedeces ciegamente. Solo si los escuchas sin rendirte a ellos. Eso es madurez espiritual. Y quizás lo más profundo de todo esto es que no solo transformas tu vida interior, también transformas tu manera de estar en el mundo. Tus relaciones se vuelven más reales. Tu presencia, más fuerte. Tu energía, más limpia. Porque ya no vas cargando emociones viejas como mochilas invisibles. Vas más liviano, más consciente, más disponible para lo que venga. Recordad siempre esta frase: el verdadero poder no está en expresar tus emociones, sino en no ser dominado por ellas. Esa idea, vivida con práctica y honestidad, puede cambiar tu vida. No porque suene linda, sino porque te devuelve el mando. Te recuerda que siempre podés elegir. Y en esa elección diaria está tu libertad más profunda. Este camino no tiene final, pero sí tiene recompensa. Cada paso que das hacia la conciencia es una victoria silenciosa. Cada emoción que observas sin reaccionar es un acto de poder interno. Y cada vez que elegís desde la calma, ganas terreno sobre tu propio ser. No es magia, es trabajo, y ese trabajo vale más que 1000 teorías. Porque es real, y transforma. Si llegaste hasta acá, es porque en el fondo sabes que algo tiene que cambiar.
Sabes que vivir reaccionando no te lleva a ningún lado. Y también sabes que hay otra manera. Una forma más libre, más consciente, más poderosa de habitar tu vida. No se trata de convertirte en alguien perfecto, sino en alguien presente. Y eso empieza con un paso: observar, respirar, elegir. Ahora te toca a vos. Empezá con lo próximo que sientas. No lo rechaces, no lo explotes. Solo observa. Permitite ese segundo de lucidez antes del impulso. Porque ese segundo puede cambiar una conversación, una relación, una vida. Y no olvides, vos no sos lo que sentís. Sos quien decide qué hacer con lo que sentís. Si este vídeo te ayudó, si te hizo pensar o te mostró algo nuevo, deja tu comentario. Contanos qué emoción sentís que más te domina. Compartirlo puede ser el primer paso para soltarla. Y no te olvides de suscribirte al canal, porque en cada vídeo seguimos construyendo herramientas para vivir con más poder interno, más claridad y más paz. La transformación personal no se hace solo, se hace en comunidad. Por eso este espacio existe, para acompañarte, para darte contenido que no solo entretenga, sino que despierte. Si quieres seguir creciendo, este es tu lugar. Y estás más que invitado a quedarte. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, recordá, lo que no controlas, te controla. Y vos no naciste para ser esclavo de lo que sentís, naciste para ser libre.